Y vamos, Ok. ok, y vamos a poner esto. Listo, están viendo la presentación? Yep. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, Entonces, profe. el tema de hoy es Si querés, perdona, Carlos, si querés probar el audio, a ver, ¿de una vez? creo que el audio ya está. Déjame ver. Ok. Está bien. Sí, el audio ya está. Ok, entonces el tema de hoy, hip hop, identidad, resistencia, reflexión y orgullo. Y por lo tanto, vamos a hacer un recorrido similar, primero un recorrido histórico para ver cómo llegamos y después al momento actual, y nos vamos a concentrar en un autor al final, ¿verdad? El autor es Kendrick Lamar, pero, pero vamos a hacer un recorrido histórico primero. Primero, como la vez pasada, así como la vez pasada dije que las fuentes principales eran del libro de Quintero, ¿verdad? En este, en este quiero decir que las fuentes principales de hecho no son un libro, ¿verdad? Eso es interesante. Son dos podcasts buenísimos que los súper recomiendo. Uno se llama Dissect, que es de Cole Kushner, que es un podcast que cada temporada se dedica a analizar un disco de hip hop emblemático, ¿verdad? Y le dedica 24 capítulos de una hora, básicamente, algo así, a cada disco, ¿verdad? Es muy, muy, muy profundo y ha ganado varias veces el mejor podcast de la internet y siempre está entre los finalistas finales. Así que alguien que le interese el hip hop de verdad y conocer todo lo de esa cultura y de algunas de las obras emblemáticas, ese es un podcast que vale la pena que puedan ver y escuchar más bien. Y otro una serie de podcasts y de reportajes del New York Times de Nicole Hannah Jones que se llama 1619 y que es 1619 es la fecha en que el primer barco de esclavos llega a Estados Unidos. Y se hizo en 1919 para celebrar celebrar no, para marcar, ¿verdad? El 400 aniversario de esa fecha ¿verdad? Tan llena tan cargada, ¿verdad? Tan cargada de significados. Entonces, 1619 es la fecha en que primero llega un barco de esclavos a Estados Unidos y el podcast tiene ese nombre, repito, es del New York, de Nicole Hannah Jones y esa serie de artículos. La vez pasada, con respecto a lo de los latinos en Estados Unidos, les había leído un texto que estaba en la Estatua de la Libertad. Ahora les quiero leer un extracto de la Declaración de Independencia, ¿verdad? Y dice, y lo voy a leer abajo, ¿verdad? Dice, sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha hecho dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Entonces, vean, esto de hecho es uno de los cambios, digamos, de paradigma importantísimos que se dan entre lo que estaba viendo el profesor Melvin la vez pasada, ¿verdad? Pasando del mundo del Renacimiento y del Barroco, ¿verdad? Pasando al mundo de la modernidad y donde hay esta declaración que es, o sea, que marca un cambio diferente de cómo se supone que funcionan los gobiernos, ¿verdad? Dice, voy a leer aquí, los gobernantes de alguna manera derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, o sea, el principio de la democracia. Esto es anterior a la Revolución Francesa, ¿verdad? La primera revolución de la modernidad es justamente la norteamericana. Ahora, aquí hay muchísima tela que cortar, por supuesto, ¿verdad? Primero, ¿quiénes son esos gobernados que consienten? ¿Verdad? Bueno, el hecho de que aquí diga hombres, ¿verdad?
Eso no es casual tampoco, ¿verdad? Después, ¿quiénes son los que van a tener estos derechos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pueden también gobernar después? Porque resulta que cuando empezamos a limpiar, o sea, a despellejar ahí un poquito el, el envoltorio, nos damos cuenta que hay muchísimas otras cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Thomas Jefferson, ese que está ahí es Thomas Jefferson, 1743, 1820, ¿verdad? Es el tercer presidente de los Estados Unidos de América. Fue presidente 7 años, entre 1801 y 1809, y es el principal autor de la Declaración de la Independencia, o sea, de esto, ¿verdad? Esto que está ahí lo escribió él, ¿cierto? ¿Verdad? Esto que está ahí lo escribió él. Ok, resulta que Thomas Jefferson era el dueño de una plantación de tabaco en Virginia de 5,000 acres y poseía 600 esclavos, ¿verdad? La persona que escribe que todos los hombres son creados iguales y que están dotados por derechos inalienables por su creador, ¿verdad? Tenía 600 esclavos. De esos, ¿cuántos libera en vida mientras él estuvo vivo? 7. O sea, que llega al final de sus días, ¿verdad? Con más de 400, o sea, con más de 500 esclavos que trabajaban para él bajo esclavitud, ¿verdad? No les pagaba, etcétera, etcétera. Este fue la persona que escribió eso. También Thomas Jefferson, inclusive, uno de sus cuñados era esclavo de él, ¿verdad? Porque él tenía la, la mujer con la que él se casa, el padre de ella había tenido relaciones, que eso era la norma, relaciones con esclavas. Un hermano por parte de padre de la esposa de Thomas Jefferson, que había nacido esclavo, siendo hijo del dueño de la plantación, y después Thomas lo compra y trabaja para él, siempre como esclavo, ¿verdad? Por decir un par de cositas. Él tiene un escrito entre las cosas que escribió que se llaman Notes on Virginia, notas sobre Virginia. Virginia era el estado donde él tenía su plantación, ¿verdad? Donde argumentaba que los negros eran inferiores intelectualmente y que su liberación generaría caos, ¿verdad? Entonces, mientras está escribiendo esta declaración de la independencia, es más, la Notes on Virginia es posterior a la Declaración de Independencia. Este libro es de 1880 y algo. Ahora no tengo el dato exacto, ¿verdad? Pero él escribe justamente que liberarlos generaría caos, ¿verdad? Sin embargo, estaba en contra de la esclavitud por principios morales, ¿verdad? Claro, eso no le evitó tener esclavos hasta el fin hasta su muerte, ¿verdad? Lo que proponía era mantener los esclavos actuales, ¿verdad? O sea, que que todos los dueños de esclavos, los esclavistas, mantuvieran sus esclavos, pero quitarles a los hijos a esos esclavos, que eso de por sí era una práctica común. Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Quitarse a los hijos, pero para darles educación, ¿verdad? Y enviarlos a colonizar otros países. Entonces, ¿para qué quería él los hijos de los esclavos, verdad? Para educarlos y generar, como decir, ejércitos colonizadores que fueran a colonizar el resto de las Américas o lo que sea, ¿verdad? Y que se mantuvieran bien lejos de los blancos, ¿cierto? ¿Verdad? En 1816, Thomas Jefferson funda junto con un grupo de dueños de plantaciones, o sea, dueños progresistas, ¿verdad? De plantaciones de tabaco y de algodón del sur de los Estados Unidos, lo que se llama la American Colonization Society, ¿verdad? Que es una sociedad para promover justamente esta idea que estaba en el párrafo anterior. ¿Cuál idea? La de
educar a los niños de los esclavos, separarlos de sus padres, ¿verdad? Sus progenitores, educarlos, convertirlos en soldados y en personas que defendieran los intereses de los Estados Unidos y enviarlos a otros países a colonizar. ¿En qué países estaban pensando? Pues Centroamérica era un lugar que les estaba interesando mucho, Haití, Venezuela, República Dominicana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es Thomas Jefferson, la persona que escribió justamente esto que está aquí atrás, ¿verdad? La esclavitud en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, en América. En América hubo 12 millones de africanos que fueron traídos a América. 12 millones de africanos entre el periodo 16 y el 17, los siglos 16 y 17. De esos 12 millones, 645,000 fueron enviados a lo que hoy es Estados Unidos. La mayor cantidad de esclavos acabó, de hecho, en Brasil, que es donde existe la mayor población de afrodescendiente, ¿verdad? La población esclava en los Estados Unidos había crecido, según el censo de 1860, a 4 millones. O sea, en 1860, eso está ahí a 3 generaciones de distancia, 3, 4 generaciones de distancia, chicos. En 1860 había 4 millones de esclavos en Estados Unidos, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está Peter, ya lo habíamos conocido, yo lo había puesto en la foto, o sea, yo había puesto esta misma foto en la presentación pasada de la salsa, ¿verdad? Pero no le había puesto el nombre, es un esclavo en Mississippi en 1863, ¿verdad? Eso es obviamente el látigo, ¿verdad? En la espalda, las, las, lo que produce, ¿verdad? Ok, el último barco negrero estadounidense que llegó a Alabama fue en 1860. O sea, todavía en 1860 había, había una institución, ¿verdad? Transatlántica que traficaba africanos, ¿verdad? O sea, que los africanos eran capturados en África independientemente de que si fueran gente, digamos, nobleza o campesinos o lo que sea, o sea, eran agarrados, iban, saqueaban pueblos enteros, se traían, se los metían en barcos, los hacían atravesar en condiciones insalubres todo el Atlántico, una gran cantidad de ellos se morían de camino, ¿verdad? Y eran vendidos en los mercados de esclavos que había todavía en esa época en Estados Unidos, ¿verdad? Ya en el Imperio Español y las colonias españolas, ya ex colonias españolas de América Latina, ya se había abolido la esclavitud. En, en Brasil la esclavitud se mantuvo, creo que fue hasta 1898, si no me equivoco. Yo no sé si vos tenés el dato, Jorge, pero es por ahí, ¿verdad? 1898, algo así. La esclavitud Sí, por ahí, hasta finales del siglo XIX, básicamente. puro final. O sea, fue todavía posterior en Estados Unidos. En Estados Unidos, el decreto es de 1863. Todavía faltaba parte de la guerra civil por concluir y todo eso, ¿verdad? Pero es así. Esto para que como que tomemos conciencia de qué tan cerca es eso, ¿verdad? O sea, me imagino que es 4 millones de esclavos. 4 millones de esclavos en Estados Unidos de esa época, ¿verdad? Ok. Sí. Sigamos adelante. Perdón, 1888. Lo acabo de buscar. Ok, pues había hecho 98, sí. 98, sí, correcto. Sí. Fue como 25 años después que en Estados Unidos, o 20 y tantos años después que en Estados Unidos. Ok, entonces, vean, aquí hay un dato súper interesante y que tiene que ver con el tipo el modelo económico que se genera en Estados Unidos, ¿verdad? El,
en 1790 en Estados Unidos había 700,000 esclavos, ¿verdad? En 1850 hay 4 millones de esclavos. Este crecimiento no es un crecimiento solamente de que los traen, ¿verdad? Porque de hecho lo que trajeron en total fueron 12 millones, ¿cierto? ¿Verdad? No es solamente que los traen, también es producto de que los crían, ¿verdad? Cuando digo que los crían es porque no eran, los esclavos no eran consideradas personas. Entonces tenían, o sea, eh, los hijos les eran arrebatados, los padres nunca vivían con las madres, y todo esto, o sea, porque eran separados por los mismos, por la misma administración, ¿verdad? De blancos, ¿verdad? Justamente para que no existiera ningún sentimiento de familia, ningún sentimiento de comunidad, nada que les diera ningún tipo de, de, de sentimiento de que son personas, ¿verdad? La idea era justamente negarles el hecho de que fueran personas, convertirlos ¿en qué? En esclavos, a la persona a la que se le quita todo, ¿verdad? Se le quita hasta el deseo de sublevarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene nada por qué luchar, ¿verdad? Ok, ahora, ¿por qué hay este crecimiento exponencial? Porque ellos los ponen, ya dije, se ponen a criar esclavos como se cría ganado o lo que sea, ¿verdad? Este, porque se inventa, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el desarrollo del capitalismo esclavista, que es básicamente cómo funciona la economía en Estados Unidos durante la gran mayoría del siglo XIX. En el 1794 se inventa la desmotadora de algodón. Resulta que el algodón es un artículo muy preciado, sobre todo en la época por el tipo de textil que produce, para todo lo que sirve, ¿verdad? Pero requiere una labor muy, muy intensa de trabajo. Y explotar, o sea, aunque uno tuviera los terrenos gigantescos de algodón, explotar esos terrenos era muy complicado porque requería de muchísima mano de obra, ¿verdad? Ahora, cuando se inventa la desmontadora de algodón, que es este aparatito que está acá, ¿verdad? Que limpia, le quita las semillas. El algodón está lleno de semillitas, ¿verdad? Y de suciedades y otras cosas, que eso no sirve, eso no puede, nada de eso puede estar para poder elaborar los textiles que se elaboran de eso. Entonces, esta maquinita hizo que el trabajo de un esclavo se convirtiera en el trabajo de 10 esclavos, ¿verdad? O sea, que básicamente subieran 1000% la producción, ¿verdad? Esto en vez de llegar y convertir, es decir, y hacer a los dueños de los esclavistas, los dueños esclavistas y los dueños de las plantaciones dijeran, ah, bueno, entonces ahora ya pues, estamos produciendo 10 veces, qué bien, más bien, dijeron, no, ahora llenemos hagamos las plantaciones gigantescas, ¿verdad? Y llenemos eso de esclavos y hagámonos todos millonarios, ¿verdad? Esa fue su manera de pensar. Y entonces empieza a haber toda un boom, ¿verdad? Un boom del algodón, impulsado por esta tecnología nueva, pero que está basada no en trabajo remunerado, sino en trabajo de esclavos, ¿verdad? Y lo loco de todo esto es que este crecimiento, Forzado, profe. son esclavos, sí, son esclavos, o sea, o sea, el esclavo tiene que hacer lo que le dicen, o sea, es mucho más fuerte que simplemente que un trabajo forzado, ¿verdad? Son esclavos, le pertenecen a lo que el dueño quiere hacer. Si quiere Privación total de libertades. Sí, si quiere violar a la chica, la viola. Si quiere que se tire disparar balas y que el otro tipo baile, lo hace. Son esclavos, le pertenecen a él, ¿verdad? Ok, entonces, este crecimiento, exponencial que se genera, es financiado por bancos internacionales, no por bancos norteamericanos, es financiado por bancos internacionales. Bancos que estaban ¿dónde? Estaban en Holanda, estaban en Londres,
estaban en Alemania, ¿verdad? Los dueños de las plantaciones obtenían préstamos millonarios hipotecando a sus esclavos. Vean qué loco, hipotecando a sus esclavos, y los bancos vendían bonos a inversores sobre estas hipotecas. Y de hecho, este es el nacimiento de los bonos. Así nacen los bonos. O sea, eso, ahora que vimos que el gobierno saca bonos y que a ver quién los compra y toda esa cuestión, el bono nace originalmente para financiar, o sea, el concepto del bono en los bancario nace para financiar justamente las plantaciones de algodón, también de azúcar, por cierto, ¿verdad? En el Caribe, y también en el sur de Estados Unidos, azúcar y tabaco, ¿verdad? Este, y, y, y se genera este sistema, ¿verdad? De crear plata de la nada y que se venden los bonos y que esto financia trabajo futuro, etcétera, 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 ¿verdad? Es un dato económico súper interesante. Ok. ¿Qué otro factor o qué otra cosa ocurre acá? O sea, en 1790, repito, estamos examinando por qué en 1790 hay 700.000 esclavos y después hay 4 millones. Bueno, tiene que ver también con la expansión territorial. Estados Unidos en 1790 es nada más lo que está rosadito. ¿Verdad? Las 13 colonias, ¿verdad? Y eso es todo. Todo lo demás, bueno, esto es España. ¿Ves dónde llegaba? España, de la Nueva España. Esto también, Luisiana era originalmente francés, pero ya para esta época lo había perdido Francia, ¿verdad? Igual, no era de ninguno de los dos, estos eran territorios indígenas, ¿verdad? Pero lo reclamaban estos, ¿verdad? Esto no ha sido todavía reclamado, esta parte de aquí, lo que hoy es Washington y Oregon y eso, ¿verdad? Y la Florida le pertenecía también a España todavía en esta época, ¿verdad? Aquí hay territorios que están en disputa. Y esto es básicamente, esto era lo que era Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plantaciones existían básicamente como de aquí para abajo, de Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. Entonces, ¿qué es lo que de ahí, aparte de que en algún momento se descubre acá a mediados del siglo se descubre oro en California y viene toda la fiebre del oro y todo eso, ¿verdad? Está la fiebre del algodón, ¿verdad? Necesitaban para poder hacer mucha plata con el algodón, necesitaban muchos esclavos y mucha tierra. ¿Que cuántos indios hay que matar? Bueno, no importa, los matamos a todos los que haya que matar, ¿verdad? ¿Que cuántos esclavos hay que traer? Que compremos todos los que podamos y si no igual los ponemos a que tengan hijos entre ellos y los hijos son esclavos también y todo eso es ganancia, ¿verdad? Y si necesitamos más esclavos, pues pedimos bonos, o sea, vendemos hipotecas a los bancos europeos para que los bancos europeos nos financien vendiendo bonos sobre esas hipotecas de esclavitud, ¿verdad? Entonces vean el nacimiento, ¿verdad? De estas monstruos y superpotencia que es Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, esta necesidad, digamos, expansiva, capitalista esclavista, ¿verdad? Empuja todo esto para acá, ¿verdad? Y ahí van matando, ahí están todas las películas de cowboys, ahí van matando indios de camino, ¿verdad? Que tenían sus propias comunidades y organizaciones y etcétera, etcétera, y de muchas diferentes et- etnias diferentes y culturas, todo eso quedó exterminado, ¿verdad? Y ya para 1860 todo esto está colonizado, esto y esto. Aquí todavía partes que todavía no, todavía faltaba expansión, ¿verdad? Un detalle interesante, Rusia estaba aquí todavía, o sea, Alaska era Rusia, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Todavía, en 1790, pero también en 1860 todavía Rusia tenía
o sea, el Imperio Ruso, estamos hablando aquí del Imperio Ruso, tenía una parte de América. Y aquí aparece también Hawái, que en 1860 todavía no le pertenecía a los Estados Unidos, era el reino de Hawái, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que en 1860 la esclavitud es la principal fuente de riqueza en los Estados Unidos de América. Y había sido la mayor fuente de riqueza durante todo el siglo XIX. La suma del valor de los esclavos en 1860, la suma del valor de los esclavos es mayor al de todos los ferrocarriles y fábricas juntas. O sea, esto, léanlo otra vez, lo voy a leer yo otra vez, y piensen lo que eso significa y lo que eso genera en una sociedad, ¿verdad? La suma del valor de los esclavos es mayor al de todos los ferrocarriles y las fábricas juntas. ¿Ok? Entre 1810 y 1860, la producción per cápita por esclavo creció 400%. Esto tiene que ver, en parte, con este aparatito, con la desmontadora de algodón, que algunos dicen que es el invento más fatídico de la historia, ¿verdad? O sea, los que estudian teoría crítica de la raza, ¿verdad? Y también, por otro lado, con que se genera todo un sistema violentísimo de cuotas de producción individual y colectiva. En el sentido que estas grandes plantaciones son manejadas de alguna manera como se maneja hoy una gran transnacional, ¿sí? Porque eran grandes transnacionales, ¿verdad? Donde siempre tenía que haber una cuota de crecimiento, ¿verdad? Que no podía bajar de no sé cuánto porcentaje anual, pero era bastante alto, ¿verdad? Y donde los esclavos tenían que producir siempre más, y si bajaban de esa cuota, ¿qué les pasaba? Lo que le pasó a Peter, ¿verdad? Entonces hay como decir, se genera una maquinaria de explotación, ¿verdad? Una maquinaria de explotación de personas, ¿verdad? Para los trabajos manuales y para eso, y para la producción en masa de todas estas grandes plantaciones de algodón, tabaco, azúcar, etcétera, ¿verdad? Se genera una maquinaria de explotación que es monstruosa, ¿verdad? Y que tiene un costo humano impresionante. Si se moría un esclavo, no importa, para eso estamos creando otros, ¿verdad? De por sí eran bastante baratos, ¿de acuerdo? O sea, porque eran dueños de ellos, ¿verdad? Y porque todavía había un mercado para eso. Entonces, esto explica este crecimiento del 400% en la producción per cápita y todo esto. Esto explica la razón de ser por la cual hubo un crecimiento también exponencial en el número de esclavos, ¿verdad? Porque el sistema económico los exigía y les sacaba el mayor provecho posible. ¿Alguna pregunta, comentario? No. Bueno, continúo entonces. Digo yo, no están por lo menos, eh, eh, ¿cómo se dice? Anonadados con los datos. A mí cada vez que leo esto, o sea, o cada vez que reflexiono sobre esto, es que es espantoso, es real. Ok, resulta que en todo esto, en todo este contexto igual, había pocas cosas que los esclavos se les permitía hacer de alguna manera para hacer menos dura su tarea, ¿verdad? Entre las cosas que se les permitía hacer eran los cantos de trabajo. Porque bueno, su religión
sus religiones originales habían sido eliminadas, ¿verdad? Se les da otra religión, ¿verdad? La cristiana, eh, y el hecho que las familias no se les permitía vivir juntos, todo eso. Entonces, pero los cantos de trabajo que facilitaban de alguna manera el trabajo y que ayudaban con la, con la, o sea, por lo menos para que ellos pudieran trabajar un poquito mejor, ¿verdad? O sea, hacer más llevadero ese trabajo, sí eran permitidos. Entonces, aquí les voy a poner unos cantos de trabajo que son, de hecho, son déjeme ver, no, primero toque, bueno, aquí está. Que son, fueron recolectados en una prisión de Texas. ¿Pueden ver pueden ver la pantalla? Ya estamos viendo, Carlos. Ujú. Esto es en 1900, esto es en los años 60, en una prisión de Texas. Y vamos a ver un grupo no son esclavos, son prisioneros, pero cantando uno de sus cantos de trabajo. Profe, el video no se Voy a reiniciar el video. ¿Perdón? No estamos viendo el video. Ah, ok, perdón. Entonces voy de vuelta. Ahora sí. I remember when I first came in prison, the boss wouldn't let me cut no wood. He asked me, "You ever cut no wood?" I said, "I've never cut no wood in my life." He said, "You put that axe down." I said, "It cuts wood here." I said, "You stand right there and I'll show you how they cut wood." And all axes be dropping. And when the timber's on the ground, there'd be 300 axes dropping with it. All in all, that's something to hear. I had never seen nothing like that in my life. Ok. ¿Qué hacen los cantos de trabajo estos? ¿Qué es lo que les sirven a mantener cierta ritmicidad, ¿verdad? Los ayudan a acompañar y hacen que el trabajo tenga mayor cohesión colectiva. Esto, de hecho, viene de prácticas africanas, ¿verdad? No es algo que nace solamente por un asunto de esclavitud. Esto viene de prácticas africanas muy antiguas, y de hecho prácticas humanas en general, ¿verdad? Los humanos tendemos a ritmizar las cosas y a volverlas en canciones y en narrativas y en cuentos y cantarlas y bailarlas y contárnoslas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente una muestra de cómo aún en esas condiciones, digamos, infrahumanas, el ser humano logra de alguna manera o sea, mantener algo de humanidad, ¿verdad? Algo de humanidad. Volvamos a la presentación. Ok, entonces ahora, bueno, ustedes me dicen, bueno, entonces, pero Thomas Jefferson, aunque escribió la Proclamación de la Independencia y todo esto, era un esclavista, pero, por ejemplo, está Abraham Lincoln, me van a decir, sí, claro, ahí está Abraham Lincoln, leamos un poquito lo que dice aquí de Abraham Lincoln. Creador de la emancipación, de la Proclamación de la Emancipación, esto fue cuando se declara la emancipación de los esclavos en 1862, y esto es una de las razones, ahí estamos, de hecho, en plena guerra civil norteamericana. La guerra civil va a continuar por varios años más, ¿verdad? En parte justamente porque el sur, ¿verdad? Quería mantener o sea, su economía esclavista, ¿verdad? El norte había entrado en un tipo, digamos, de explotación diferente que tiene que ver con el capitalismo más, comillas, moderno, ¿verdad? Pero estaban estas dos luchas, estas dos fuerzas.
Pero vean que Abraham Lincoln no le interesaba que los afroamericanos se quedaran en Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, él promovía también la idea de la colonización de otros países. Al igual, ¿se acuerdan? De Thomas Jefferson, que había fundado la American Colonization Society, ¿verdad? Entonces, Abraham Lincoln creía en eso. Y de hecho, se funda en una organización en la que él tiene que ver también, que se llama African American Freedmen, que tiene que ver con la búsqueda de resolver lo que va a pasar con esta gran masa de esclavos liberados, ¿verdad? Y parte de la idea es justamente que se vayan a otros lugares, que no se queden ahí, sobre todo que no se queden tanto en el norte y en la cuestión, ¿verdad? Sino que se vayan a otros lugares. Y crea lo que se llama la oficina de emigración. Vea que no es la oficina de inmigración, es la oficina de emigración, ¿verdad? Esta que está acá, el departamento de migración, y ofrecía bonos para los voluntarios, para los que se fueran, les daba bonos y les decía, bueno, si van y emigran a otro país y lo conquistan por Estados Unidos, les vamos a dar a ustedes 40 acres y una mula, ¿verdad? Para que se vayan ya estableciendo. Esto no muy diferente a lo que hacían los emperadores y las legiones romanas, ¿verdad? A los legionarios romanos lo que le ofrecían era que en algún momento les iban a dar tierra, ¿verdad? Les pagaban, ¿verdad? Mientras estuvieran al servicio, pero básicamente la idea era que en algún momento les daban tierra, ¿verdad? Para cuando llegaran a una edad de, comillas, del retiro, ¿verdad? Entonces eso era una propuesta que tenía Abraham Lincoln. ¿Qué quería colonizar Abraham Lincoln específicamente, ¿verdad? Antes de que le pegaran un balazo, ¿verdad? Bueno, quería colonizar Panamá, Belice y Haití, ¿verdad? A él le parecía que él iba a liberar a todos estos esclavos afroamericanos y los iba a mandar a Panamá, a Belice y Haití, ¿verdad? Y fundar colonias norteamericanas ahí, ¿verdad? Y así resolvía dos problemas. Uno, se liberaba de ese montón de negros indeseables, ¿verdad? Para él, en el fondo. Y dos, hacía más grande el imperio norteamericano, ¿verdad? Por supuesto, Abraham Lincoln es asesinado por un supremacista blanco, ¿verdad? O sea, por proponer que los afroamericanos eran ciudadanos con derecho a voto. Vean que ahí vemos resumidas en Abraham Lincoln una serie de contradicciones que también están en Thomas Jefferson, ¿verdad? Una serie de contradicciones muy fuertes, ¿verdad? Entre lo que es, bueno, que Thomas Jefferson se declaraba que la esclavitud no era moral o ética, pero él mantenía esclavos, ¿verdad? Abraham Lincoln mantenía que los afroamericanos tenían que tener el voto, pero ojalá que fueran la menor cantidad posible en la tierra continental norteamericana y enviarlos más bien hacia otros lugares a colonizar otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundito, tengo que contestar. Ok, discúlpenme. El general de la Unión eran los que peleaban por el norte, ¿verdad? Y que tenían inclusive 135 regimientos de lo que ellos le llamaban colored regiments, o sea, regimientos de color, ¿verdad? Luchando en función de la Unión. También proponía esta idea del 40 acres y una mula para dárselos en los lugares de Estados Unidos
en estos lugares donde todavía no estaba completamente decidido a quién le pertenecían esos territorios, ¿verdad? Y de alguna manera pagarles así a los que participaban en la lucha por la unión, ¿verdad? A los que de ese lado de la guerra civil. Esto nunca se cumplió, ¿verdad? Todos esos que dieron su sangre y su vida por esta causa, ¿verdad? Por la lucha contra la esclavitud, pero también por la lucha a favor del norte, en contra del sur, nunca acabaron recibiendo estos 40 acres y una mula. Y he repetido esta frase un par de veces, bueno, porque es muy interesante, pero porque Kendrick Lamar la utiliza mucho en el disco de To Pimp a Butterfly, que es el disco que vamos a analizar ahorita más tarde, y quiero que quede bien claro a qué es lo que se está, ¿verdad?, refiriendo. Ok. Denme un segundito que llegó la persona que me trae el gas a la casa, y le tengo que abrir y pagar. Son 3 minutos nada más, ¿ok? Y ya continúo con la clase. Ya estoy de vuelta. Vamos a volver a la presentación. Este gráfico que está acá, ¿lo pueden ver? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, sí se ve. Profe. Ok. Este es el porcentaje de afroamericanos que viven en lo que era el sur, ¿verdad? El sur profundo de Estados Unidos, donde existía la máxima esclavitud. Y vean que el porcentaje era siempre por arriba de los 90% hasta más o menos 1890, y después empieza, la guerra civil fue por acá, todavía se mantuvo un gran porcentaje ahí por un par de décadas más, y después baja considerablemente, y ahora está más o menos como en la mitad, ¿cierto? Ok. Este gráfico que está acá son las muertes sumarias que el Ku Klux Klan hacía con los afroamericanos, ¿verdad? Entonces vean que a veces las cifras son, ¿verdad?, 1500, o sea, estas son las reportadas, ¿verdad? Los ahorcaban, los quemaban, había toda una serie de ritos que hacía el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan se funda en 1866. El Ku Klux Klan, antes a la guerra civil norteamericana, no tenía sentido. O sea, la esclavitud estaba completamente justificada. O sea, no tenía por qué haber una sociedad que se dedicara a promover eso, si toda la sociedad de por sí ya eran como si fueran pertenecientes al Ku Klux Klan de por sí. Entonces,
una vez que viene la proclamación esta, ¿verdad? De la emancipación de los esclavos de 1862. Vea que eso es del 862. 4 años después se funda el Ku Klux Klan, ¿verdad? Como respuesta a eso. Esas cosas que tiene la historia, ¿verdad? Que se hace una movida progresiva en un apartado y viene la fuerza de la reacción a veces, ¿verdad? De una manera a veces despiadada, ¿verdad? Y empiezan a hacer todas estas masacres políticas, ¿verdad? Vean la cantidad de muertes, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Que es baja de alguna manera, se hace o hay una ley que se pasa donde el Ku Klux Klan supuestamente se prohíbe, ¿verdad? O sea, se dice que es una organización ilegal. Hay una baja en las muertes, ¿verdad? Que no deja de ser un número importante de muertes significativas. O sea, pues, ya que estamos hablando de terrorismo, de alguna manera de terrorismo, ¿verdad? Pero una vez que se pasan una serie de leyes que se conocen como las Jim Crow Laws, que de alguna manera vuelven otra vez a justificar todo el sistema de apartheid que existe en el sur de los Estados Unidos y que existió, perdón, hasta los años 60, hasta las luchas sociales de los años 60. Vean cómo se pasan estas leyes otra vez, vuelve a subir enormemente la cantidad de muertes sumarias hechas por miembros del Ku Klux Klan a gente inocente, ¿verdad? Gente absolutamente inocente. Entonces, aquí vean 1890, cuando se pasan estas leyes Jim Crow, ¿verdad? Aquí estamos todavía en el 90%, ¿verdad? Pero vean qué implica esto, una migración fuertísima, no hacia Panamá, Belice y Haití, como hubiera querido ¿verdad? Abraham Lincoln, ¿verdad? Para conquistar esos países y eliminarse el problema de los negros, como le llamaban, ¿verdad? Sino que hacia el norte de los Estados Unidos, ¿verdad? Hacia el norte de los Estados Unidos, justamente huyendo de qué? De esto, de la ley de Jim Crow y de la violencia desatada contra su comunidad, ¿verdad? Esta migración que se llama la Gran Migración, ¿verdad? Ocurre entre 1915 y 1960, ¿verdad? Vean que llega a su pico más o menos como por acá, ¿verdad? Y Carlos, ¿sí? perdona, sí, no, para comentar que de hecho ahí les puse un par de documentales que hablan de ese contexto de finales del siglo XIX y todavía inicios un poco del XX y de esta cuestión que se daba en Estados Unidos de no solo la esclavitud, digamos, que se mantenían todavía en algunos casos esclavitud de personas afros o de indígenas, ¿verdad? Digamos, de población autóctona que consideraban exóticas y consideraban extrañas, y entonces lo que hacían era exhibirlos en circos, ¿verdad? Ahí les puse un par de links, y después de lo que hablabas de Jim Crow, de las leyes de Jim Crow, aquel documental que hemos hablado mucho, buenísimo, de Enmienda 13, que está en Netflix para quien quiera verlo en periodo libre, en tiempo libre, es un documental buenísimo, así, pero súper buenísimo, es impactante y feo de todo lo que va relatando de la historia de Estados Unidos y del racismo en Estados Unidos. En otra clase de la semana pasada, antepasada, se los pasé ahí también en el chat, en un link, pero lo de ese documental de la enmienda 13, pero vale la pena realmente verlo, y al final también en Netflix está, no sé si están en YouTube, o ahí por los puede buscar uno si no tiene Netflix, pero después está una parte más contemporánea del racismo en Estados Unidos de los 60s y de los 80s, en la era Reagan, y en la era, en los 60s, bueno, está Kennedy, pero después viene la era Nixon en los 70s y después viene la era Reagan, y habla del racismo y el consumo de drogas y todo el moralismo de la derecha radical estadounidense respecto a ese tema, y la manera en la que básicamente el consumo de drogas a quienes más agarra y apresa y además esclaviza a personas, la droga, en este caso el crack, que es a los negros, ¿verdad? Las poblaciones más pobres. Entonces, ese documental se llama Crack Cocaine, y entonces es como una última parte de alguna manera hay una linealidad en la historia con el de la enmienda 3. Vale la pena sobre este temazo que está hablando el profesor
Claro que que después, si quieren revisar eso, lo revisan. buenísimo, buenísimo. Bueno, de hecho, eso que dijiste ahora, ahora voy a hablar un poquito más de eso sobre el problema de la droga, porque la droga muchas veces era comercializada por la misma CIA, ¿verdad? Bueno, y es más, se sabe porque todo el caso con Oliver North y todo eso, ¿verdad? El Irán Contra, ¿verdad? Se tomaba droga de América Latina, se le vendía a los negros de las clases bajas en lugares como Compton, que es el barrio gigantesco de donde viene, o sea, el gueto gigantesco de donde viene Kendrick Lamar, ¿verdad? De alguna manera se esclavizaba a esta gente y esa plata, la ganancia de esa plata, lo utilizaba la CIA para comprar armamento y dárselo a los que estaban luchando en Irán contra el régimen, ¿verdad? Que al final de cuentas acaban siendo los que son ahora, los que después fueron Al Qaeda. O sea, Sí, 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 es una cosa desastrosa. Y después también esa plata, recordad que la metieron para financiar movimientos de extrema derecha y paramilitares en Nicaragua, las contras, ¿verdad? Que estaban en ese momento en contra de la revolución sandinista y para financiar a escuadrones paramilitares y escuadrones de la muerte en Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Y Reagan sabía todo eso. Él después en el juicio dijo que no sabía nada y que eso era una jugada de la CIA, pero por favor, o sea, como el gobierno no iba a saber que estaban envenenando toda su propia población de crack, de la peor piedra, digamos, como droga, que se vendía y se comercializaba en Estados Unidos y con ese dinero poder financiar la guerra en Irán y en Centroamérica, ¿verdad? Es una cosa terrible. es loquísimo y parece que sacado del argumento de una película y todo, pero es Sí, cierto. sí, es La cierto, la exactamente. CIA compraba droga y se la vendía a comunidades marginadas en Estados Unidos. Y eso funcionó por muchos años. Claro. Ok, entonces vamos a ver. Y está probado, además, hay juicios, hay todo, o sea, toda esa documentación existe. Ok, entonces voy a hablar de un par de conceptos que son importantes, ¿verdad? Que uno es racismo institucional, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con este, Critical Race Theory, ¿verdad? La teoría crítica de la raza, ¿verdad? Este, que, que es bueno, voy a leer lo que dice ahí. Racismo institucional, ¿qué es? Es la discriminación contra un grupo humano que está construido en el tejido mismo de instituciones sociales y políticas, ¿verdad? O sea, es parte del tejido de cómo está construida una sociedad. Caso extremo, África del Sur, en el apartheid, ¿verdad? Pre-Mandela, ¿verdad? Pero también todo el sur de los Estados Unidos. El hecho de que si iban a ir al baño, los baños de los afroamericanos eran baños diferentes a los baños de los blancos para que no se mezclaran, no podían ir a las mismas tiendas, no pueden ir a los mismos teatros, no, muchas veces en clubes súper importantísimos de clase alta, el negro que tocaba, si quisiera entrar a ver su propio show, no hubiera podido entrar, ¿verdad? Eso es loquísimo, ¿verdad? O sea, la gente que los veía era solo blancos que pagaron un dineral de plata, pero si él se sentaba entre el público, eso no era permitido, ¿verdad? Y ningún negro podía entrar a ese tipo de clubes. O sea, y esto también que tiene que ver con cómo se construye de alguna manera el tejido social y las instituciones sociales, cómo funcionan para ir a favor o en contra de algún grupo dominante, ¿verdad? También el racismo institucional impone la visión cultural de un grupo, ¿verdad? ¿Cuál? El dominante, por supuesto, estableciendo normas y prácticas sociales a las que el otro debe. O sea, los negros son medidos, o sea, no como negros, sino como desde una óptica blanca, ¿verdad? Eso hay toda una tergiversación ahí de qué es lo, de qué es lo que, cómo deben funcionar ellos, ¿verdad? Y da ventajas al grupo dominante y marginaliza a los otros. Esto fue, digamos, una práctica absoluta en el sur de los Estados Unidos, todavía hasta principios de los años 60, y todavía hoy en día
que vemos Black Lives Matters, etcétera, etcétera, ¿verdad? Al tipo este que lo asfixiaron, que el policía lo tuvo 9 minutos y medio ahí hasta que se murió, ¿verdad? Sigue de alguna manera ocurriendo, ¿verdad? Quiero que veamos un poquitito, ya que hablamos del Ku Klux Klan y todo esto, de una película de 1914, creo que es Birth of a Nation. Es una película muda, ¿verdad? ¿Vos te acuerdas, Melvin, vos la mencionaste, esta película? ¿De qué año es? ¿Cuál? ¿El Birth, nacimiento de una nación? correcto. Sí, el nacimiento de una nación es de 1917. 15, dice acá. Ya lo vi aquí. 15. Sí, sí. Una de las mejores películas de todos los tiempos, porque el director además experimenta en términos formales y demás, pero ideológicamente es de las cosas más asquerosas que uno puede ver. Ok. Perverso, totalmente. Vamos a ver un extracto, vale la pena verlo. Vamos a hacer un extracto de más o menos 6 minutos, donde vamos a ver al Ku Klux Klan llegar como superhéroes encapuchados a salvar a la dama en problemas, ¿verdad? Veámoslo. ¿Están bien? No, No, Ok. de nuevo. Sí. Disculpen, voy de vuelta. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí. ahora sí, Carlos. Sí, ahora sí. Ahora sí se Ahí ve muy bien. está. Vean además que los negros son en su mayoría blackface, ¿verdad? Son blancos pintados de negros, ¿verdad? En realidad, porque era parte de la forma en que se trabajaba en esa época.
Carlos, estás muteado. Veo en un momento que aparece ahí una chica que está convaleciente o muerta, en ese momento no recuerdo. Esa había sido agredida supuestamente esta persona que andan buscando, por eso es que se desata la persecución, por eso es que se esconde al principio, ¿verdad? Y por eso es que al final los héroes, ¿verdad? Los superhéroes, que son el Ku Klux Klan, llegan y echan el cuerpo de la persona ajusticiada por ellos, al mejor estilo Batman, ¿verdad? Lo echan enfrente de la casa del gobernador, que era, por cierto, el padre de la chica esta que estaba convaleciente. ¿Algún comentario? Carlos, estaba yo pensando ahorita que qué interesante, porque, bueno, tal vez ahí lo puede decir mejor Melvin, que hasta el propio lenguaje que nosotros nos han incorporado es un lenguaje racista. Estaba pensando en esa expresión que a veces dice uno que a veces le buscamos como el punto negro en la sábana blanca, ¿no? Que son expresiones que de repente son como muy naturales, pero es una expresión racista, ¿verdad? Es decir, que lo blanco es lo bueno y lo negro es lo malo, o cuando decimos que se está poniendo oscuro o se está poniendo negro el asunto, es decir, que siempre hay un lenguaje que nos queda ahí a pesar de que vamos cambiando, pero nos queda un lenguaje racista totalmente, ¿verdad? Sí. Hay un detalle ahora que lo menciona Juan Gabriel, que por ejemplo, digamos, a ver, el asociar la oscuridad con algo malo prácticamente se remonta, ¿verdad?, a las épocas de la prehistoria, justamente porque como el ser humano no tiene los ojos de un gato para ver en la noche, entonces la oscuridad de la noche pues representaba de alguna forma miedo, ¿verdad? La incertidumbre de que ahí saliera un diente de sable que se lo comiera uno o algo por el estilo, ¿verdad? En oposición al fuego que daba luz, ¿verdad? O al día que era claro, que permitía ver Porque las amenazas. eso está en la Biblia, de alguna manera, ¿no? Pero también, sí, digamos, en otro tipo de expresiones, como por ejemplo, trabajar como negro, ¿verdad? Etcétera. Ahí, por supuesto, que está presente ese tipo de racismo lingüístico, o inclusive, yo recuerdo que mi tata nos decía cuando uno no quería salir a saludar a las tías que llegaban de visita, mi tata decía, no sea tan indio, ¿verdad? Porque ser indio era sinónimo de mala educación y demás, ¿verdad? Sí. Todo segundo. Voy al... Profe, que quería mencionar una cosa, no tiene que ver con el tema del Ku Klux Klan, que es que yo vi una película hace años, no me acuerdo cuál era específicamente la película, pero sí hubo una escena que me quedó mucho, que fue que había un hombre que se hizo amigo de un esclavo liberado y llegaba el Ku Klux Klan porque habían tenido menciones de un hombre negro en el área. Entonces, que incluso que él, no me acuerdo si el negro lograba escaparse, si el esclavo lograba escaparse, pero sí me acuerdo que al blanco, al amigo, incluso lo amenazan y le empiezan a dar una paliza para que les diga dónde está, porque cualquiera que fuera amigo de un negro era también era incorrecto, no debía de ser. Sí, no sé cuál será esa, si alguno recuerda esa escena en alguna película. Hay varias películas muy buenas sobre denuncia al régimen esclavista en Estados Unidos y al racismo de la época de finales del siglo XIX. Creo que la más famosa es Django, ¿verdad? Es un peliculón buenísima. Está llena de excesos de violencia, pero eso es muy propio de Tarantino, ¿verdad? Pero más allá de las escenas de violencia extrema de Tarantino, pues de alguna manera Tarantino intenta hacer ahí una denuncia con un montón de sátira, digamos, y humor, y humor así sarcástico y todo esto de lo que es, de lo que fue el régimen esclavista y racista Ahí, estadounidense. perdona, en esa misma línea, en esa película, la de Tarantino, Django Unchained, Django desencadenado, también se puede ver la interiorización en el negro
Sí, de, buenísimo esa de la parte. propia discriminación, De la de ideología, de la autopercepción ideología del de ego su amo. inferior. En esa Exacto, película Samuel Jackson interioriza la ideología de su amo, que es exacto, sí. Leonardo DiCaprio, y Leonardo DiCaprio DiCaprio, es un sí. esclavista, que es un asesino y un desgraciado total, que tiene a Samuel Jackson como su mano derecha, pero Samuel Jackson se lo creyó demasiado a fondo, es decir, el papel de él es ser un enajenado, un engañado y una persona que se pone al servicio de su amo para explotar a sus semejantes, que en ese caso serían los demás negros, ¿verdad? Esa parte es buenísima porque explica mucho lo que después en América Latina Elio Gallardo habla de la fenomenología del mestizo, digamos, si se quiere ver así, ¿verdad? Porque también en América Latina la población mestiza se ha puesto al servicio de las élites blancas en muchos episodios de la historia, en muchos momentos de la historia. Es decir, muchas veces los más explotados y los más marginados y discriminados de América Latina son los que votan por la extrema derecha o por la derecha más racista, más blanca y más de élite, ¿verdad? Y se ponen al Ve, por servicio de ejemplo, ellos y los defienden, perdona, en ¿verdad? esa Los defienden y misma, los alaban y los aman. Es una cosa terrible. en la línea Una de lo enajenación. lingüístico que mencionaba ahora Juan Gabriel, por ejemplo, yo he escuchado el término ladino referido a alguien como taimado, como de poca, que no es una persona de confianza, ¿verdad? Que aparenta ser bueno, pero oculta malas intenciones. Y después me vine a dar cuenta ya en la U de que la categoría del ladino era semejante a un mestizo. El ladino Sí. en la nomenclatura étnica de la colonia era la mezcla entre un blanco y un indígena. Entonces vean inclusive cómo se generaliza la idea de que el mestizo toma partido por el amo en oposición al indígena y es alguien del que se debe desconfiar. De ahí comenzamos a usar nada más la palabra ladino, como algo así, ¿verdad? Claro, claro. Sí, de hecho así se iba a llamar el libro. Lo que pasa es que la editorial de la universidad no se lo dejó porque se iba a llamar Ensayo sobre el pinche ladino de mierda. Así se llamaba originalmente el libro de Elio Gallardo. No Pero se lo entonces iban a Elio dejar Gallardo le dijeron a definitivamente. la editorial, no puedes sacar el ensayo sobre el pinche ladino de mierda, entonces tenés que ponerle diferente. Bueno, pongamos la fenomenología del mestizo, y Es ahí quedó académico. como el meme, puro meme eso, puro meme. Sí, eso es como para un meme. No, Legítimo, señor exactamente, Gallardo, no sí. lo podemos poner así. No le podemos poner así. Es como para un meme, efectivamente. Sí. Pero sí denuncia eso, digamos. El gran fenómeno es un fenómeno de dominación muy jodido y de enajenación muy jodido que el explotado y el oprimido interioriza, acepta la ideología del opresor y además alaba a su amo y Claro, aplaude y claro que sí. se pone al servicio de él, ¿verdad? Es Claro una cosa terrible. Y Está ahí. justamente sobre eso quiero hablar como último detallito ya más teórico antes de pasar a la segunda parte de la clase, bueno, un receso, después a la segunda parte de la clase. Y es el concepto de doble conciencia. No lo que ustedes imaginan que es, sino en la aceptación y cómo lo escribe, cómo lo analiza W.E.B. Du Bois en Las almas del pueblo negro, que es un libro de 1903. Du Bois es un autor súper interesante que vivió casi 100 años. Muere 2 días antes del discurso de Martin Luther King, de Yo tengo un sueño, I have a dream. O sea, que muere en el 63, Du Bois, y siguió siendo una figura importante. Por cierto, se pronuncia así Du Bois, no Dubois, así lo pronuncian los gringos, Du Bois. Siguió escribiendo y produciendo durante todo el siglo XX, se hizo cada vez más socialista, ¿verdad? Al final se acaba también peleando de alguna manera con el mismo Partido Comunista Norteamericano, justamente por ciertas posturas que tomaron no suficientemente socialistas, según él, ¿verdad? Es alguien de los que genera, con respecto a la teoría crítica de la raza y con respecto a todo un pensamiento afroamericano decolonial, digamos, uno de los más importantes pensadores del siglo XX, y de hecho es uno de los fundadores de la sociología en Norteamérica. Él tiene un doctorado de Harvard y otro de una universidad en Alemania también, ¿verdad? Todo esto antes de él, o sea, en 1890 y algo, ¿verdad? Que obtuvo esos doctorados, ¿verdad? Él escribe este libro, Las almas del pueblo negro, The Souls of Black People, que es un libro cumbre importantísimo en toda esta, si uno le interesa esta temática, ¿verdad? Donde él describe esto de doble conciencia, que es un poco lo que estaba hablando ahora el profesor Jorge. Dice Dubois,
Du Bois, perdón, es que siempre quiero ver cómo se llama francés. Dice, esta doble conciencia produce una sensación peculiar, un sentido de siempre verse a uno mismo a través de los ojos de otros, de medir su alma propia con el metro de un mundo que le mira con entretenido desdén y pena. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto que dijo Jorge, es una especie de enajenación, pero un tipo particular de enajenación donde uno se mira a sí mismo a través de quien lo oprime a uno. Y de hecho, este concepto fue apropiado también por las feministas, porque sirve perfectamente bien para explicar, de alguna manera, mucho lo que ocurre, que es digamos, del problema que tiene la mujer en una sociedad machista, ¿verdad? Que también se mira a sí mismo de alguna manera con los ojos del patriarcado, ¿verdad? Esto, por supuesto, está en proceso de cambio, pero es un proceso lento, tanto dentro del feminismo como dentro de lo que es toda esta problemática del racismo. Teoría de género. Carlos, perdón un segundito para meter la cuchara respecto del tema de género, porque hay una estrategia de estas de clasificación humana que la tenemos tan interiorizada y solamente tiene su punto de partida en el sexismo más dramático, que es justamente creer que los hombres son más racionales y las mujeres son más emocionales. Esa división necesariamente implica, por un lado, que si el hombre es más racional, quiere decir que es más inteligente. O sea, hagámonos una idea de lo prejuiciado que es esto. Pero además, paralelamente, le niega al hombre la emocionalidad, ¿verdad? Es una cosa que nos jode a ambos. Pero reproducimos todavía esa lógica al decir que es una chiquita muy femenina porque es así, porque es muy maternal, porque es muy emocional, etcétera. Etcétera. En esa oposición, si usted insiste en creer que las mujeres son más emocionales y los hombres son más racionales, está reproduciendo la lógica del patriarcado, exactamente. Correcto. Y aquí, bueno, esta foto, no sé si la vieron bien, ¿verdad? Aquí dice Colored Waiting Room, o sea, el lugar donde que este lugar es para negros, ¿verdad? Ahí no hay blancos, pero eso justamente porque se están relegando. Pero además, vean la historia que está acá, True Story, Hitler's Love Life Revealed. No sé, me parece una foto espeluznante, ¿verdad? Esa foto, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno es visto a través de los ojos del otro y recreado por el otro, uno interioriza esa forma de pensar hacia uno. Entonces la mujer quiere verse como la ven los hombres, el negro, la raza negra se convierte en eso que vimos, por ejemplo, en The Birth of a Nation, el nacimiento de una nación, ¿verdad? Que eran básicamente lumpen, tontos, asesinos, violadores, etcétera, ¿verdad? Violentos, ¿verdad? Y esto ocurre porque las imágenes mismas de quién era el negro cuando se hace cine son creadas por blancos, no por negros, ¿verdad? Vean, entonces el blanco crea un tipo de negro que es el que supone o el que cree que el negro es. Entonces, vean qué loco verse reflejado en el cine, por ejemplo, y no ver un negro, sino ver un blanco haciendo de negro, ¿verdad? Los carapintadas, ¿verdad? Los blackface, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo de eso, un ejemplo de blackface que es una obra, de hecho, famosa. Déjame un segundito acá, porque no. Que es la primera obra de música. Pero la primera, ay no, ok, la primera... Cine sonoro. Cine sonoro, sí, como estaba buscando no puedo ni pensar. La primera película de cine sonoro que se hace, que se llama El cantante de jazz. Y es protagonizada por Al Johnson, que hace de negro, pero Al Johnson es judío, ¿verdad? Claro, él hace de minstrel, que era toda
una corriente, ¿verdad? De teatro musical, cabaretesco, con canciones, con chistes, todo eso basado alrededor de la cultura negra, pero los que lo actuaban nunca eran negros, siempre eran blancos, ¿verdad? Y vamos a ver aquí una escenita de eso. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Tu compu? Estoy en la compu, ok. Voy a la cosa. Ahora sí. Ok. Esta película es de Ahora sí. 1928, si no me equivoco. Mammy, Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles, oh, my Mammy, oh, Mammy, my little Mammy. The sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. It's on my Mammy I'm talking about, nobody else's, my little Mammy. My heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles. For my Mammy. Ok, entonces, quiero que quede bien claro este concepto de doble conciencia según la acepción de Du Bois. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? Bueno, Abril levantó el dedo. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? ¿Sí quedó bien claro? Sí, profe. Sí, profe, queda claro. Dicha porque tal vez hay una tarea sobre eso. Ok, entonces, vamos a hacer un descanso ahora, ¿les parece? Hacemos un descanso, son las 2:53. Nos vamos a ver a las 3:10, ¿ok? Y para retornar. Tomen su cafecito, algo, descansen y nos vemos en eso, en 15 minutos. Perfecto, entonces 3 días nos vemos. Buen día. Perfecto. ¿Están ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Para chequear que no estaba hablando solo, o sea, como se le va a uno a la internet y uno a veces no sabe. Entonces, perfecto, continuemos. Bien, estamos. Entonces, habíamos quedado aquí con la doble conciencia de Du Bois. Ok, entonces, en el medio de todo esto, y en el medio del momento más fuerte del Jim Crow, acuérdense que el Jim Crow aparece aquí en la última década del siglo XIX, ¿verdad? Pues resulta que por aquí, por alrededor de 1900, es cuando se inventan los primeros medios de reproducción mecánica de música. Hasta ese momento, ¿qué implica esto? Que hasta ese momento la música había sido, digamos, se transmitía. ¿Cómo? A ver, alguien que me diga cómo se transmitía una música en el anterior al siglo XX, los albores del siglo XX.
sea, para tocar una música de alguien, ¿qué tenía que hacer yo? O para escuchar una música. ¿Alguien que quiera comentarme? Que sí. Producirla yo mismo, profe, por ejemplo, tener la letra de alguna canción y hacer, ¿Y qué? sí, reproducirla yo mismo. Reproducirla. Contratar a alguien que supiera la canción. Esa es una, pero ¿y cómo se aprendía la persona la canción? Normalmente. Porque estudiaba al autor. Ok, pero ¿y cómo se estudia el autor de la música? ¿Cómo se hace eso en música? Partituras. Con partituras, correcto. La tradición occidental viene con las partituras. Por cierto, las partituras, el concepto de escribir música, que es un concepto que no está en todas las culturas, ¿verdad? En Occidente nace o sea, quiero decir, hay culturas extremadamente complejas como la hindú, por ejemplo, que no utiliza notación. Lo que pasa es que utiliza la teoría hindú, o sea, para estudiar música hindú clásica, uno tiene que estudiar 20 años, ¿verdad? Para empezar a más o menos entender de qué trata la cosa, ¿verdad? Y poder interpretarlo bien, aunque todo es improvisado, ¿verdad? Eso es muy interesante. En la cultura occidental, nosotros lo que hacemos es reproducir algo que está escrito en una partitura, ¿verdad? ¿Alguien tiene idea de quién inventó o dónde se inventó por primera vez la partitura en Occidente? Y que hay una historia continua a partir de ahí. ¿Alguien sabe dónde? ¿Quién inventó la escritura musical? Es la pregunta. Nadie tiene idea de quién. Absolutamente nadie. A ver, Juan Carlos, dígame. Solo había escuchado algo respecto a un monje, pero no recuerdo nada del nombre, pero no sé si qué tan cierto será la historia. No estoy preguntando por quién, la persona específica, la cosa, porque ya está entramos en términos como musicológicos. Nada más, si alguien tiene idea de dónde y por qué se inventaron las partituras. De hecho, en la clase pasada yo dije, o sea, no lo dije, pero mencioné estuvimos hablando del tema sin hablar de partituras. Que yo metí la cuchara ahí en una cosa. Sí, Abril. Profe, no tengo idea, pero habíamos hablado algo sobre la clase pasada de los compositores, de que tipo todo eso de la colonización y todo eso de cómo instaurar un orden y que las personas no podían salirse de ese orden, y no sé, por ahí capaz. Sí, bueno, un compositor, sí, ok, se inventó en los monasterios la escritura musical. ¿Por qué se inventa la escritura musical? En alguna medida por orden del Papa Gregorio el Magno, a quien había mencionado la vez pasada. ¿Por qué? Porque si se quería que fuera un solo rito y que todos cantaran exactamente lo mismo, había que memorizarse todos los cantos que eran un montón de cantos. Ya les había dicho yo que había ocho ritos al día en un monasterio, ¿verdad? Más o menos, o sea, 3 por 4, 3 por 8, 24, ¿sí? Cada 3 horas. Y todo eso era cantado, entonces originalmente se inventa la Schola Cantorum, la escuela de los cantores, para que uno vaya ahí a aprenderse qué es lo que hay que cantar en la misa, pero ahí, o sea, no fue que el Papa Gregorio llegó y invéntese la escritura musical, no, ahí empiezan a ver cómo hacen para que la gente forman mnemotécnicas de recordar el canto, porque ¿qué pasaba? Si usted estaba en la Edad Media y el Papa había dicho, esto es lo que se canta, y usted se equivocaba de nota, no era un problema estético. No era un problema de falta de musicalidad o qué sé yo, que el público le iba a buchar, era que usted se iba al infierno, porque estaba haciendo algo que estaba prohibido, ¿verdad? O sea, si el canon, si la ley dice, usted canta esto, usted solo eso puede cantar. Entonces, la forma en que eso se establece es con el tiempo, ¿verdad? Eso no es inmediato, ni fue que alguien llegó, sí, claro, inventó la escritura musical. Fue poquito a poco. La forma en que eso se establece es que se empieza a inventar un tipo de notación, una manera de poder escribir eso en piedra, para que o sea, como las piedras de Moisés, ¿verdad? Para que la ley quede inscrita y que después nadie vaya a cantar otra cosa que no sea eso. Había intervalos prohibidos, como el tritono.
diabolus in musicam, ¿verdad? Imagínense, Música satánica. imagínense ustedes estar ahí en la misa y cantarse y echarse un tritono y que llegara el inquisidor. Hasta ahí, hasta ahí llegó la cosa, ¿verdad? O sea, pero no solamente es el problema del inquisidor, el otro problema es que si Dios, o sea, y pues ya poniéndose medievales, ¿verdad? Si Dios quiere que yo, y perdón la discreción aquí, pero es interesante, si Dios quiere que yo cante esto, y esto es lo que por ley está hecho, acuérdense que las obras medievales no estaban hechas por los artesanos que las compusieron o que las construyeron, estaban hechas por Dios en última instancia, ¿no? O sea, eran anónimas y hechas por Dios, ¿verdad? Entonces, si es lo que Dios quiere y yo estoy irrespetando la ley de Dios, yo voy a, o sea, yo estoy pecando y voy a pasar la vida eterna, o sea, después de que me muera, la vida eterna, quién sabe en qué recóndito espacio ¿verdad? Círculo del infierno dedicado a los que desafinan, ¿verdad? O a los que hacen diablos y músicas o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, Perdona, comentaste, Carlos, lo de Black Sabbath, ¿no? Sí, vengo llegando. El tritono, no, estoy hablando de lo medievo, pero es que el tritono es así desde el medievo y se ha utilizado montones el tritono, o sea, por Black Sabbath, por Liszt, por Beethoven, por todo el mundo utiliza tritonos, ¿verdad? Hay un montón de paganos blasfemos a ver en el infierno. De hecho, digamos, en el caso de Black Sabbath y toda esa cuestión, o sea, lo que hay mucha prensa detrás, ¿verdad? Porque esos son intervalos que existen, ¿verdad? Y que siempre se han usado, se han usado, ¿verdad? Pero en un contexto medieval, sí, eso era imposible, ¿verdad? Y no solamente eso, o sea, cantaba la nota que no era, ya, o sea, tal vez no era un tritono, no importa, pero ya con solo eso te estás desviando. Debe haber un demonio musical. El camino correcto, ¿verdad? Entonces por eso es que se inventa la escritura musical. O sea, en la Edad Media se inventa escritura musical para que quede eso fijo y por lo tanto no quede duda de cuál era la nota que había que hacer y cantar y hacer. Y eso, ¿cómo se llama? Eso ocurre en el transcurso de varios siglos. Primero la escritura es lo que se llama escritura neumática, ¿verdad? Que no tiene ritmo. Después aparece el Ars Nova, aparece la escritura rítmica, y llegamos y evolucionamos hasta hoy, ¿verdad? Pero lo interesante y que lo que estaba diciendo es, sí, y lo que tiene que ver con este tema es que entonces toda producción musical que no dependiera o sea, que no estuviera escrita, difícilmente hubiera podido ser escuchado por una persona que estaba lejos del contexto de donde estaba el compositor o la compositora de la obra, ¿cierto? ¿Verdad? Porque no hay partitura que lo transmita. Y, por supuesto, en un mundo de esclavitud, ¿verdad? Todos los esclavos no tenían derecho a aprender nada, menos música, ¿verdad? Entonces, podían cantar, podían hacer sus cosas y sus cantos de trabajo y sus cantos religiosos para que de alguna manera tenerlos ahí, digamos, adoctrinados, ¿verdad? Pero obviamente no podían escribir obras musicales que fueran ejecutadas en otros lugares o que traspasaran las barreras de su entorno inmediato, ¿verdad? Todo esto cambia alrededor del principios del siglo XX, cuando aparecen los primeros mecanismos de reproducción masiva, ¿verdad? De música. Lo de Tomás Alva Edison, ¿verdad? Que era como una cosita, no sé si yo tengo uno por acá, creo que no, vamos a ver si lo puse. No, que es como un cilindro de cera donde se hacen los primeros, comillas, grabaciones, discos, pongámoslo de alguna manera, o sea, grabaciones eran cilindros de cera, ¿verdad? Pero inclusive aún anterior a Tomás Alva Edison existe lo que se llama la pianola. La pianola es un piano, aquí lo ven, es un piano, que al mismo tiempo es una cajita de música. ¿Ven aquí esto? ¿Alguno de ustedes conocen las cajitas de música? Chicos, chicas. O eso ya, o son todos demasiado vintage, una cajita de música. Yo sí, profe. Sí. Pero pregunto, sí, es como generalizado. Nadie me va a preguntar qué es una cajita de música después, si yo lo pregunto en un examen, digamos, o algo así. Ok, listo. Digamos que está bien. Por lo menos en una película de Disney o algo lo habrán visto. Entonces, vean,
las pianolas tenían un sistema mecánico, que eran como una especie como de máquina de escribir, ¿verdad? Entonces, donde se llegaba alguien y ejecutaba, y el rollo ese daba vueltas, ¿verdad? Se hacía huequitos en el rollo, y estos huequitos después el sistema los podía leer y de alguna manera lo que había sido tocado en el piano, ¿verdad? Entonces, no sé si han visto alguna de esas fábulas del viejo oeste o esa cuestión donde se entra y el piano está moviéndose solo, ¿verdad? Porque es una pianola. Esa es la rocola de esa época, ¿verdad? Si saben lo que es una rocola también, ¿verdad? Porque la pianola se le podía cambiar el rollo. O sea, el rollo, el sistema no era así como que muy rápido ni mucho, pero uno llegaba, le ponía un rollo, después lo tocaba la pieza, después lo quitaba, ponía otro rollo, y entonces podía ejecutar, o sea, cualquier cantidad de piezas sin necesidad de que hubiera un intérprete real ejecutándolas. Bueno, con el nacimiento de la pianola, o sea, el boom de la pianola, ¿verdad? Que es el primer aparato que lleva la música a las casas, digámosle, de clase media alta para arriba en Estados Unidos y en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Con el boom de la pianola coincide el boom de lo que sería el ragtime, ¿verdad? Que es un tipo de ritmo y un tipo de música negra que tiene mucha influencia blanca también. O sea, por ejemplo, el bajo es una polka, normalmente tum chan, es como una polka, que es la polka obviamente viene de Polonia, ¿verdad? Y toda la inmigración polaca que hubo en Estados Unidos, ¿se acuerdan de la clase pasada donde hablamos de la inmigración, la primera inmigración europea? Muchos de esos eran polacos, ¿verdad? Entonces uno tiene en la mano izquierda del piano, uno tiene un ritmo europeo, una polka, y en la mano derecha uno tiene un ritmo africano, ¿verdad? O digamos afroamericano, una sincopado, ¿verdad? La primera obra que vende 1 millón de copias, de rollos de pianola, es una obra que se llama Maple Leaf Rag de Scott Joplin, que era un autor negro, ¿verdad? Y ahí se empiezan como a romper ciertos paradigmas, ¿verdad? Esto no había ocurrido nunca antes. Nunca ningún negro había tenido posibilidad de que su música se ejecutara fuera de su círculo pequeño, ¿verdad? Ni menos vender 1 millón de copias, que quiere decir que había 1 millón de reproducciones por ahí sonando de la obra, cada tanto tiempo sonaba su obra, ¿verdad? Esta obra, Maple Leaf Rag, que es famosísima. Y vamos a ver si algunos de ustedes probablemente la han escuchado. Voy a poner un pequeño extracto. Primero tengo que hacer una cosa. Voy a cerrar acá. Ok. Ahora sí. ¿Qué están viendo? Igual la pantalla suya. Voy. No estamos viendo el video. ¿No están viendo el video? No, señor. Ok, entonces voy. Esta es una pianola. Vean. Y este es el Maple Leaf Rag, el de Scott Joplin.
Un segundito, así, acá. Ok, esa es la obra, ese es el Maple Leaf Rag de Scott Joplin. ¿Lo habían escuchado? Es súper famosa esa obra. Sale una innumerable cantidad de películas. Sí, profe, hasta en juegos, utilizan como una versión obviamente un poco más simple, pero sí la utilizan bastante. Claro, claro. Bueno, el primer hit de la época moderna, ¿verdad? De música reproducida masivamente. Es justamente esa obra, ¿verdad? Bueno, entonces eso está cambiando un poquito el paradigma de quién y para quién se hace la música, ¿verdad? Porque la otra música, ¿verdad? Esta música, de hecho, va más a salones y a lugares, a bares, piano bars, etc. Era como la rocola de la época. O sea, usted entraba a un bar y una cosa y lo que había era, bueno, muchas veces había un pianista real tocando, pero también muchas veces había una pianola, ¿verdad? Que salía más barato, de alguna manera, que sale pagando a una persona todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, esos son los principios de la música mecanizada. Y con la música mecanizada entra empieza a entrar todo lo que es la música afroamericana y empieza a hacerse visible, música que no había sido escrita, o sea, o que no pertenecía al ámbito de lo escrito, que no pertenecía al ámbito de la gente que se había graduado en conservatorios de música europeos y que habían estudiado a Tchaikovsky y a Beethoven, y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces empiezan a hacer todas estas otras corrientes, ¿verdad? Lo que después denominaremos en el amplio espectro de la música popular, pop, etcétera, ¿verdad? El primer gran género, o sea, ya un poquito posterior, el primer gran género afroamericano que genera conmoción es el que sería el blues. Y del blues de alguna manera se derivan, o sea, todo el rock y todo eso viene del blues, ¿verdad? Vean que el blues se llama blues originalmente porque existían las compañías hacían lo que se llamaban, en vez de hacer, para no ponerle black acá, ¿verdad? El blue era un eufemismo, o sea, estos eran discos que en teoría eran solo para la comunidad negra, en un principio, ¿verdad? Por eso, y les ponen Blue Records, no les ponen black, nuevamente, por eufemismo. Pero las compañías lo hacen originalmente para sacarle plata a la comunidad negra. Pero lo que empieza a pasar es justamente lo mismo que empieza a ocurrir, que lo que había ocurrido con el ragtime, que las figuras, o sea, que empieza a rebasar, digamos, su campo, o su población original, para la que las compañías supuestamente estaban promoviendo esto, ¿verdad? Y empieza a ser escuchado por toda la población blanca también, ¿verdad? Escuchemos esta pieza de Bessie Smith, una de las grandísimas cantantes de blues de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Bueno, primero ya sé que tengo que hacer esto aquí primero. Ok, bueno. Esta letra aquí viene subtitulada, entonces pongan atención a la letra, porque los blues tenían eso que... Ay, no, pero ¿por qué no aparece? Los blues tenían eso que hablaban de la realidad propia, digamos, de sus comunidades, ¿verdad? ¿Qué están viendo? El video, profe. Sí, profe. Perfecto. Okay, vamos. Se llama Silla Eléctrica, se llama esta canción. O sea, empezando por el nombre. Pongan atención a la letra. Judge, you wanna hear my plea before you open up your coat. But I don't want no sympathy, 'cause I done cut my good man's throat.
Judge, yeah, me judge, send me to the electric chair. Judge, judge, send me that judge. I love him so dear. I cut him with my barlow. I kicked him in the side. I stood there laughing over him while he wallowed around and died. Oh, judge, judge, naughty judge, send me to the electric chair. Judge, judge, sweet Mr. Judge, send me to the electric chair. Judge, judge, good kind judge, burn me cough, I don't care. I don't want no bondman to go my bail. I don't want to spend no 90 years in jail. So judge, judge, good kind judge, send me to the electric chair. Ok. Vieron qué interesante. Ella le está pidiendo al juez que le envíe la silla eléctrica, bueno, por haber matado a su pareja, ¿verdad? Pero también, bueno, porque no quiere pasar en la cárcel y también porque probablemente la vida que lleva tampoco es como que, mejor la silla eléctrica que eso que se está viviendo, ¿verdad? Sí, que doña más hardcore, dice Melvin, sí, claro, ¿verdad? Pero es que hay que empezar o sea, de dónde vienen, ¿verdad? Y qué es lo que los ponen o sea, y qué tipo de vida llevan, ¿verdad? Y Bessie Smith fue una de las más grandes cantantes de blues y tiene además una historia súper trágica de vida también, es muy interesante. Sigamos aquí con esto. Ok. Ok. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, profe. Entonces, el blues, el jazz, el rhythm and blues, el soul, el funk y el hip hop, el spiritual también, han sido de alguna manera la banda sonora de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿verdad? Es la música que representa, digamos, la comunidad afroamericana, pero además también se convierte por derecho propio, ¿verdad?, en la música de todos estos movimientos. Y todos estos géneros musicales están identificados justamente con los movimientos de los derechos civiles, y como les digo, y como puse aquí, es básicamente la banda sonora de estos movimientos, justamente porque estos movimientos por los derechos civiles han estado liderados por la comunidad afroamericana, ¿verdad? Hay otros movimientos, el LGTBQ, las feministas, los pueblos originarios y todo eso, pero en realidad todos estos movimientos se aglutinan de alguna manera y han estado relacionados en Estados Unidos, por lo menos, con los derechos de la comunidad afroamericana, que es la que ha articulado esta problemática desde hace ya bastante rato, ¿verdad? Este es el famoso discurso de Martin Luther King del 28 de agosto del 63, el de Yo tengo un sueño, ¿verdad? Ahí lo que dice Martin Luther King: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos, ¿verdad? Voy a leer aquí un poquito del discurso. Dice: estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano cuya sombra simbólica nos cobija firmó la proclama de emancipación.
Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después, debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es... 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza, en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Vean qué fuerte lo que está diciendo ahí, exiliado en su propia tierra, como si no hubieran pagado por ella con la sangre en los 135 regimientos durante la Guerra Civil norteamericana, ¿verdad? Como si no hubiera ido a luchar en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, como si no hubieran sido forzados a ir a Vietnam y a Corea y etcétera, ¿verdad? Y no hubieran dado la sangre por la bandera y por la patria norteamericana, igual siguen siendo exilados en su propia tierra, ¿verdad? Más adelante en este discurso, Martin Luther King dice algo así como, estoy citando, pero no es literal lo que estoy diciendo, era como que les dieron un cheque en blanco, ¿verdad? O sea, que la proclama de la emancipación y la independencia norteamericana les dieron un cheque en blanco que estaba sin fondos, ¿verdad? O sea, el cheque que les pagaron a los afroamericanos no tenía fondos, ¿verdad? Y por lo tanto todo se ha quedado en un sueño que todavía no se ha cumplido. Y nuevamente, repito, esto es algo que si se acuerdan de las manifestaciones de Black Lives Matter y todo, ahí estamos todavía en eso. Ahí estamos todavía en esas circunstancias. Todavía falta mucho por resolver, ¿verdad? Veamos un poco de números. 18% de la población, estos son números del 2019, o sea, de 400 años después de que llegó el primer barco negrero a Estados Unidos. Son números sacados del podcast ese del New York Times. 18% de la población escolar, o sea, la población afroamericana representa el 18% de la población escolar y el 50% de las suspensiones de clases por amonestación. O sea, siendo solo el 18% de la población escolar en Estados Unidos, el 50% de las suspensiones de clases que se dan contra afroamericanos. Los menores de edad, afroamericanos obviamente, tienen 18 veces más posibilidades de ser sentenciados como adultos que un blanco. 18 veces más posibilidades, sáquenle números. Los graduados universitarios tienen el doble de desempleo que los graduados universitarios blancos. O sea, con el mismo título, ¿verdad? Por cada $10,000 más que paga un empleo al año, ¿verdad? Por cada $10,000 más al año que paga un empleo, la probabilidad de ser tomado por un afroamericano se reduce en 7%. 73% de los blancos son dueños de casas en Estados Unidos, solo el 43% de los negros. La diferencia salarial entre blancos y negros se ha triplicado en los últimos 25 años. Estamos hablando del 2019, o sea, de hace 3 años, ¿verdad? O sea que la cosa sigue igual. Repito, la diferencia salarial entre blancos y negros se ha triplicado en los últimos 25 años. Un negro tiene 3 veces más probabilidades de ser revisado por la policía y 6 veces más probabilidades de ir a la cárcel que un blanco. El 77% de asesinos sentenciados a muerte son sentenciados a muerte por matar a un blanco y el 13% por matar a un negro. Ok, estas cifras nos hablan de una manera bastante clara de que el problema del racismo institucionalizado pues es algo que todavía se mantiene, ¿verdad? En Estados Unidos, con una fuerza impresionante. Entonces, nos preguntamos, ¿se acuerdan de esta imagen, verdad? Esta imagen cuando estábamos hablando del nacimiento del rock y el suburbia y todo eso. Estos barrios del suburbio, todo por supuesto son barrios de blancos, ¿verdad?
El progreso, el Fordismo, la suburbia y el rock, que pues no es igual para todos. Vean aquí a la derecha un barrio de negros. ¿Ok? Entonces, hay mundos musicales, ya dije, que responden a eso, ¿verdad? El rock es identificado como algo más blanco, ¿verdad? Por diferentes razones. Y entonces las músicas que hablan de esto, aunque el rock también lo hace, por supuesto, tenemos el punk y todo eso, ¿verdad? Pero es sobre todo estas, y por eso es que vamos a caer ahora y aterrizar en el hip hop y en Kendrick Lamar. Ok, las 3:44. Si les parece, hacemos nada más un breve descanso de 5 minutos como para recuperar yo el aliento, y entramos ya propiamente a lo que es Kendrick Lamar para ver ya el tema del disco de To Pimp a Butterfly. ¿Alguien puso un comentario acá? Sí, I'm Not a Racist. Sí, correcto. Sí, es una canción que es importante. Ok, entonces